Hay veces que decir ciertas frases remiten casi que a la retórica, casi que se ven en la ciudad de Bogotá como si fueran frases de cliché, frases dichas por un discurso que hay que dar, por llenar un espacio en una intervención. En cierta forma, dentro de los discursos políticos, administrativos, sociales en la ciudad de Bogotá, la ciudad ha venido perdiendo su perspectiva histórica y su papel en el mundo, su posición en el mundo. Cuando uno afirma, por ejemplo, que en este mismo lugar, en este área de la ciudad, la 26, se está presentando uno de los desarrollos urbanos más grandes del mundo, para el ciudadano del común suena a mentira, suena a retórica. Cuando se afirma que el BRT, bus de tránsito rápido de la Caracas, es el BRT más eficiente, entre comillas, del mundo, el ciudadano del común en la ciudad de Bogotá no lo cree. Cuando se afirma, por ejemplo, que las reducciones en niveles de pobreza en los últimos años en la ciudad de Bogotá ha sido de las más aceleradas del mundo, parece una historia extraña. Y es porque hay una pérdida de perspectiva, es porque hemos perdido la sensación de la realidad misma, y es que estamos ubicados en una de las mayores ciudades del mundo, que Bogotá con su región es una de las principales, presidente, locomotoras productivas, intelectuales, urbanísticas, no solo de Colombia, ese sí que es un lugar común, sino de América Latina, la región con las más grandes ciudades del mundo y por tanto del mundo mismo. Cuando una ciudad así se enfrenta a los problemas de movilidad, entonces surgen una serie de análisis que es importante que retomemos como contexto de la intervención que vamos a adelantar. En el encuentro de empresarios de Pro Bogotá decíamos, parodiando, siguiendo una frase del alcalde de Barcelona, que una mala movilidad siempre es la consecuencia de un mal urbanismo. Las ciudades no padecen malas movilidades per se, como una enfermedad del siglo XXI o del siglo XX. No, es también el diseño mismo de la ciudad histórico el que va produciendo a través de deformaciones urbanísticas la deformación de la movilidad. Una mala movilidad trae millones y millones de viajes innecesarios. Por tanto, derroche de vida, derroche de tiempo, derroche de energías, que en tiempos del cambio climático, el problema más grande de la humanidad al lado de la pobreza, ya no se pueden presentar hacia adelante. Nuestra ciudad tiene grandes bolsones de barrios dormitorios en el occidente y en los extremos, cada vez más alejados de los puestos de trabajo, de los puestos de estudio. Eso nos ha llevado a que la ciudadanía cada vez más, vaciando el centro de la ciudad, desplazándose hacia los bordes, a donde le toca vivir, cada vez de manera más segregada socialmente, gasta más tiempo, gasta más vida, gasta más energía y por tanto destruye más economía solamente para moverse. Una ciudad así no se puede mantener en el tiempo. En el siglo XXI es imposible su sostenibilidad en términos de valores económicos. Ciudades al estilo como las que se construyeron en Norteamérica alrededor del carro particular, extensas, homogéneas, sin mezcla del uso del suelo, están literalmente destruyendo el planeta.
y sus propios gobernantes las están readecuando a la nueva sostenibilidad del siglo XXI. En Bogotá estamos haciendo ese esfuerzo. Y parte de la discusión del metro tiene que ver también con la discusión, por tanto, de qué tipo de urbanismo es el que necesita la ciudad de Bogotá. Y ahora vamos a verlo precisamente en el corazón mismo de la financiación del metro. El trazado de la ruta sigue el urbanismo que tenía la ciudad antes. Del lugar más densamente poblado de Bogotá, de Colombia y de América, al lado de Manhattan, Patio Bonito, Kennedy, porque estos datos hay que entenderlos así. A veces nos sorprende, pero es así. ¿Cómo hace Patio Bonito para tener la mayor densidad del mundo, por lo menos en el continente americano? Hacinados, sin espacio público, en condiciones absolutamente inhumanas de vida, pero allá están los bolsones de habitantes en el extremo. Hay otro al otro lado, en el norte, el Rincón Suba. Nosotros hubiéramos querido la línea del metro arrancando del Rincón Suba y arrancando de Patio Bonito. Nuestras finanzas no dan para tanto, pero allá llegaremos. Si arranca desde allá, desde el extremo occidental, llega hasta el centro, recorre el borde oriental, llega a la 127, en la medida en que se desplaza hacia el norte, va perdiendo pasajeros, esperando en algún momento regresar a occidente hasta el Rincón de Suba. Lo que tenemos es la línea que recorre el urbanismo construido en las últimas décadas en la ciudad de Bogotá. Un mal urbanismo, porque es un plato vacío, alto en los bordes y vacío en el centro, un plato de sopa. El buen urbanismo es el que invierte el plato, bajo en los bordes, alto en el centro. Bogotá no se hizo así, desgraciadamente, y volverla así, que no es cuestión de un año, es una de las tareas fundamentales de la ciudad. Porque ¿qué ocurre con un mejor urbanismo? Que entonces los tiempos de transporte disminuyen, que se puede caminar, que se puede montar en bicicleta, que se puede vivir cerca de donde se trabaja, que hay que mezclar los usos del suelo y que nos permite entonces crecer en términos de calidad de vida, en términos de productividad, en términos de economía, es decir, crecer como una ciudad en términos de valor. La línea del metro nos da esa oportunidad. Construida a partir de lo que tenemos, cada estación de metro se convierte en un gran proyecto de renovación o revitalización urbana, y son 27 puntos que desde el extremo occidental se van acercando por el centro ampliado hasta el borde oriental, llegando hasta la 127. La línea del metro nos permite un mejor urbanismo, una mejor productividad. Me toca a mí hablar de las fuentes de financiación, porque ha surgido dos grandes inquietudes alrededor del estudio planteado. El primero, hay que volver a hacer otro estudio, dicen. El estudio planteado es muy caro, dicen. Es más conveniente un segundo piso, un metro aéreo, un metro como el de Medellín. Eso es volver a cero. Si algo no podemos hacer en la ciudad de Bogotá es desechar estudios. Nosotros retomamos el que la administración de Clara López entregó. Solo modificamos una esquinita y quitamos el ramal a Soacha, porque va un tranvía hasta Soacha, hasta la estación sur de Soacha, que hoy está a un mes de decisión en la Agencia Nacional de Infraestructura. Gracias a recoger ese estudio que se conoció como el estudio CENER, hoy podemos entregarle a la sociedad bogotana el estudio casi
de ingeniería de detalle, casi de diseño. Si hubiéramos comenzado de cero, hoy no estaríamos hablando de este tema. Y por tanto, a partir del estudio que tenemos, que es hecho por firmas de reconocida calidad en Europa, supervisado por el Banco Mundial, con las mejores tecnologías hoy disponibles en estudios de suelos, de geotecnia, continuar con ese estudio para empezar a construir se vuelve un imprescindible. Un metro de segundo piso desvaloriza la ciudad. Un metro subterráneo crea valor ciudad. Genera espacio público automáticamente en la superficie. Mejora la calidad de vida, por tanto, de la ciudadanía y mejora el valor construido como un todo en la ciudad de Bogotá. El segundo tema que nos han criticado es el costo. Excesivo, 7.000 millones de dólares aproximadamente. ¿Cómo lo vamos a financiar? Y he aquí que, sin entrar todavía en la estructuración financiera del proyecto, los técnicos del IDU, la administración distrital, le ha presentado al gobierno nacional una propuesta dividida en 3 componentes. De acuerdo al estudio presentado, los túneles propiamente dichos, el subterráneo, la estación subterránea sin acabado en obra gris, vale 7 billones de pesos. Las estaciones acabadas, terminadas, vale 5 billones de pesos. Y el material que se liga a la operación misma del metro, los trenes, los vagones, los rieles, la electricidad, etcétera, vale 3 billones de pesos. En total, 15. ¿Cómo puede la ciudad de Bogotá financiar eso? ¿Cómo asumimos la financiación de 7.000 millones de dólares? El Consejo de Bogotá le aprobó a la administración distrital 3.4 billones de pesos de deuda, no más. ¿De dónde vamos a sacar el resto de los recursos? En el COMPES del año 2010 se había aprobado sobre el papel la posibilidad de hacer un paquete de obras de movilidad por cerca de 10 billones de pesos, de los cuales la nación pondría 6 aproximadamente, algún componente era de Cundinamarca. Nosotros pondríamos 3.4, algo así, billones de pesos. Aún así, usando todo el COMPES para financiar el metro, nos faltaría plata. Aún así, pues lo que nosotros hemos analizado es que diferentes actores en la ciudad de Bogotá pueden financiar el metro. El primero de ellos, el usuario. Como en las operaciones de Transmilenio, el pago de tiquetes va financiando una parte de la infraestructura que en el Transmilenio se conoce como material rodante. Los buses. No hay un solo bus de Transmilenio que no sea comprado realmente por los usuarios. Sus conductores, su gasolina, sus combustibles, su diésel. La operación misma del sistema es financiada por los usuarios del transporte. En el metro pasa igual. Así que todos los usuarios de la línea, que se calculan en 900.000, la línea más eficiente de metro del mundo, pueden a través de la tarifa, a través de los años, financiar una parte de los componentes. La valoración que hemos hecho es que pueden financiar 3 billones de pesos. El componente de movilidad, es decir, el material rodante. Queda un segundo componente, el suelo. Un segundo actor, el propietario del suelo, que se divide en 2, el que vive ya en toda la ciudad, los que vivimos en toda la ciudad siendo propietarios del suelo, y los que van a vivir cerca de la estación del metro. En esos 2 componentes hay 2 fuentes de financiación. Al primero se le denomina tradicionalmente valorización. La ciudad ya ha cobrado
1.4, 1.8 billones de pesos en diferentes ocasiones y en valorizaciones realmente locales. Alguna vez se planteó la valorización general. El estudio del IDU, que es la entidad que ha cobrado las valorizaciones tradicionalmente en la ciudad de Bogotá, permite, a través de un estudio de capacidad de pago, plantear con seriedad que se puede recoger 4 billones de pesos por valorización como máximo, es decir, 2.000 millones de dólares. Pero además, y quiero plantearlo así, en los estudios del plan de ordenamiento territorial, tanto los hechos por la pasada administración, recogida por nosotros y presentado al Consejo, suspendido en este momento por el Consejo de Estado, están nuevos instrumentos de financiación para el metro. La MEPOT, modificaciones excepcionales al POT, se presentaron al Consejo por 3 excepcionalidades. La población no era tan alta como se pensaba, existe el cambio climático, allá en el Consejo nos dijeron que no, y el metro. Y en el capítulo del metro se presentaron los instrumentos de financiación del metro que tendrían que ver, además de la valorización, con plusvalías por mayor edificabilidad al lado de las estaciones. Es que la estación va a estar rodeada de casas de 2 pisos o la estación va a estar rodeada de edificios en un polígono determinado que ya se estructuró en la alcaldía. Si la estación va a estar rodeada de edificios, las nuevas personas que van a vivir allí en propiedad horizontal pagarán por esos apartamentos, oficinas, comercios y no pagarán una plusvalía por edificabilidad. ¿Cuánto vale esa plusvalía en 27 estaciones? El cálculo hecho en la alcaldía habla de 1.1 billones de pesos. Alrededor de las estaciones habrán barrios residenciales homogéneos sin permitir el uso de otras formas de actividad en la ciudad. No, cada estación de metro obliga a mezclar los usos. Oficinas, colegios, universidades, vivienda, comercio. También por el cambio del uso del suelo se cobra una plusvalía que puede ayudar a financiar el metro. Y decía la MEPOT, ¿por qué la actividad constructiva general o local en la ciudad de Bogotá no paga cargas? Tuvimos una muy interesante discusión con Mi Vivienda diciéndonos, Mi Vivienda, que la carga era un nuevo impuesto y que era ilegal. La carga es lo que se le cobra a construcción en términos de espacio público, de vivienda de interés prioritario, de andenes, de usos dotacionales a cambio de construir. El Consejo de Estado acaba de fallar y en sentencia definitiva nos ha dado la razón. La carga no es un nuevo impuesto al constructor, es el derecho de la sociedad. Y por tanto en la MEPOT había un instrumento muy interesante. Parte de la carga debe financiar los sistemas de transporte de la ciudad. Es decir, que todo el proceso constructivo en la ciudad de Bogotá, no solamente el local junto a las estaciones, puede ir aportando a un fondo en dinero que va con objetivo financiar el metro. Ese instrumento hay que rescatarlo. Alguien diría, ¿y esas plusvalías cuándo se cobran? En la medida en que se van construyendo los edificios a través del tiempo, como ocurre en la 26. No. La MEPOT también establecía un mecanismo para volver dinero actual los derechos de edificabilidad y desarrollo en la gestión del suelo, que le llamamos certificados de derechos de construcción y que estaban allí creados en la MEPOT y que se pueden volver a reconstituir, porque el hecho de que se haya suspendido la MEPOT no significa que hayamos perdido la posibilidad de creación
normativa que en este terreno puede volverse a plantear. Es decir, que si sumamos los diversos instrumentos de gestión del suelo o de uso de la renta de la tierra en términos sociales y los certificados tal como lo hizo la ciudad de Hong Kong o tal como lo hace actualmente la ciudad de Sao Paulo, tenemos una segunda fuente de financiación poderosa que puede cubrir los 5 billones de pesos que de acuerdo al estudio valen las estaciones, las 27 estaciones. Y queda un remanente de 7 billones, que es el COMPES. Es decir, lo que ya tanto Nación como Distrito habían pensado era su aporte como Estado a fondo perdido, vía deuda, para financiar el metro. Es decir, el metro es financiable. La ciudad aporta lo más, y en esto sería interesante estudiar si la Nación puede garantizar los mecanismos de gestión de suelo que el distrito desarrolle para cualquier constructor que vaya a ganar en ese proceso licitatorio. Se puede crear un mecanismo de garantía de la Nación y ayudarnos en este mecanismo de asegurar la financiación del metro para que el proceso licitatorio sea exitoso. Pero lo que hoy el alcalde mayor de la ciudad de Bogotá puede decir es que a través de la gestión del suelo de los usuarios y del aporte de Distrito Nación se puede financiar la primera línea del metro tal cual el estudio arroja en la cuantía que el estudio arroja. Ahora, nos produce varias oportunidades hacia adelante. Y esas 27 estaciones altamente densificadas en sus alrededores, en el borde oriental y hacia occidente, no cambian la ciudad de Bogotá. No estamos observando en la práctica, casi que previendo que la ciudad empieza a orientarse hacia alrededor, es alrededor de su principal eje de movilidad. Es decir, que el transporte puede ser un eje vertebrador del ordenamiento territorial. A eso le llaman el DOTS. Yo voy a dejar que William, ya con su criterio de ingeniero, pueda explicarlo más a profundidad, pero aquí se abre un nuevo camino para las ciudades de Colombia. Medellín ya lo ha explorado como vanguardia, que es el ordenamiento territorial mirando el transporte como el eje vertebrador, el DOTS. A nosotros nos corresponde unas responsabilidades, unas funciones concretas que yo quiero asumir ahora en público. Si el gobierno está listo a poner los 6 billones de pesos, incluso el billón con otro objetivo adicional que se nos ha hablado aquí, si hacemos el COMPES, si estructuramos financieramente, porque esto hay que aterrizarlo con exactitud, con el mayor grado de exactitud posible, incluso reviviendo los instrumentos que las modificaciones excepcionales del POT ya tenían concebidos. Nosotros tendríamos que ayudar en ese esfuerzo de la estructuración financiera. Nos parece que la empresa de energía eléctrica de Bogotá, que tiene ya una experiencia en grandes proyectos, pues que íbamos a comprar Isagen, no pudimos, pero no nos lo permitieron, pero íbamos a comprar Isagen, que valía aproximadamente 3.000 millones de dólares. Allí hay una experiencia acumulada, Mónica, que nos permite ayudar a la antigua FEN a estructurar financieramente. Al lado de la EB queremos desplazar, comisionar, si se quiere, decenas y decenas de funcionarios con la experticia en gestión de suelo, cobros por valorización, de planeación, del IDU, con la experticia en tarifas que ya existe en Bogotá en Transmilenio, para ayudar al esfuerzo de estructuración financiera para que se agote ese proceso con calidad en el menor tiempo posible. Y nosotros propondríamos que paralelamente se vaya trabajando ya la estructuración legal de los contratos y de los términos para iniciar una licitación
que en mi opinión debe ser antes de julio. Esa es la propuesta en concreto que hacemos. Si el gobierno pone los 6 billones de pesos, nosotros que ya hemos puesto 2.4 billones en el presupuesto del año entrante, es decir, nuestra cuota para financiar el metro en el presupuesto del año 2015, estaríamos entonces liberando recursos para hacer la avenida Boyacá, que ya tiene diseños, pero depende de la decisión del gobierno nacional. Si el gobierno nacional ya, en los siguientes días, pone los 6 billones de pesos y nos metemos en conjunto en la estructuración financiera, nosotros podemos liberar una parte de los 2.4 billones para iniciar los procesos de licitación para construcción de la avenida Boyacá, logrando lo que hemos querido, un sistema multimodal, integrado, de alta capacidad para la movilidad en la ciudad de Bogotá. Metro, tranvías, cable, BRT, articulados entre sí, multimodal, pero también integrados entre sí. Gracias, muy amables.